Yo soy de Río Cuarto, nieto y bisnieto de inmigrantes que vinieron a la Argentina a hacer su historia. Esta educación, el sueño de mis bisabuelos fue tener a mi hijo el doctor. Entonces esto de soñar ser emprendedor, ni hablar, ni sabía cómo se puede soñar algo que no existe el concepto, ¿no? En esos momentos que estudié abogacía hice mis primeras incursiones emprendedoras, pero no se llamaban emprendimientos, era algo que era una aventura. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores, actores relevantes de este lindo ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para potenciar sus emprendimientos y organizaciones hacia la transición de este impacto que necesitamos de la nueva economía. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Luciano Nícora. Luciano es un tremendo referente en Argentina y en la región respecto de varios temas. Es vicepresidente de Endeavor, emprendedor, inversor ángel y muchísimas cosas más. Así que bienvenido, Luciano. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio a este nuevo encuentro de Conversaciones con Impacto. ¿Qué hace, Dani? Gracias por la invitación. Ojalá podamos compartir y inspirar a otros para que se animen a transitar este camino. Ciertamente, ciertamente. Bueno, quiero arrancar un poquito brevemente acerca de tu camino emprendedor, ¿no? Tu camino emprendedor y el salto a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Si puedes compartirlo brevemente, el recorrido que hiciste o el puntapié que dijiste, bueno, voy a arrancar a emprender y cómo fue eso. Bueno, yo emprendí tiempo en el que el concepto de emprendedor no existía. Entonces, todo este ecosistema, este mundo emprendedor que conocemos hoy, hace 20 años, yo empecé a emprender hace 28. Entonces, la verdad, y hace 30 claro, intentaba actividades que no sabía cómo se llamaban. Yo soy de Río Cuarto, nieto y bisnieto de inmigrantes que vinieron a la Argentina a hacer su historia. En la cultura de mi familia, yo soy del interior, de Río Cuarto. En esta educación, el sueño de mis bisabuelos fue tener a mi hijo el doctor. Entonces era sacar a sus hijos o a sus nietos del campo para ir a la ciudad. En la ciudad mi papá es abogado, mi mamá era médica, mi mamá vive, mi papá falleció, pero mi papá abogado juez, mi mamá médica, y yo todos los días almorzaba en mi casa, ¿no? Una de las cosas que era particular de donde yo vivía, y escuchaba las conversaciones en las que iba entre abogacía y medicina, y mi futuro estaba por ahí, ¿no? Porque vos escuchabas eso. Entonces no se soñaba en ese momento con que yo iba a hacer algo que no era mi mamá y mi papá. Era muy difícil eso. Entonces esto de soñar ser emprendedor, ni hablar, ni sabía cómo se puede soñar algo que no existe el concepto, ¿no? Entonces cuando yo decidí estudiar abogacía, en esos momentos que estudié abogacía hice mis primeras incursiones emprendedoras, pero no se llamaban emprendimientos, era algo que era una aventura, ¿no? Era como leer Tom Sawyer o La Isla de Gilligan, que intentábamos hacer aventuras donde te comprabas en uno y vendías en dos, ¿no? Y había un margen, pero no estaba tan claro. Las empresas eran las empresas instaladas y empresarios eran los que tenían empresas y los hijos de los que tenían empresas. No podías ser empresario si vos no tenías empresa y no podías ser empresario porque tu papá no tenía empresa. Entonces era una cosa media establecida, ¿no? Muy estable. No había movilidad para los costados. Entonces, el cuento es que cuando yo me recibí abogado y tenía claro que no iba a ejercer la profesión, apareció una oportunidad y ahí comienzo mis primeros pasos emprendedores
armando en los 90 se dieron características particulares porque la Argentina se incorporó al mundo, vinieron las grandes corporaciones del mundo, se instalaron, se formó un management profesional y hubo mucha inversión en infraestructura, con algunos problemas como la desocupación y algunos temas de corrupción que también hubo en esos 90, ¿no? Pero yo emprendí en ese momento. Y en ese emprendimiento, que no se llamaba emprendimiento, sino que era un servicio, la empresa fue creciendo, una empresa que daba soporte a todas las corporaciones que vinieron a la Argentina a radicar y desarrollar el crédito, el Credit Factory, que es la industria de creación de crédito, ¿no? De lo que viven hoy todas las compañías del sector financiero, ¿no? Las Ualá de hoy, o claro, los Nubank de hoy, y bueno, hace 25 años atrás eran Banco Santander, BVA, HSBC, vinieron a la Argentina, sí. Citi ya estaba, pero se instaló una industria. Esa industria había que darle servicios, y había outsourcing profesionalizado. No existía tecnología. Yo cuando empecé, damos servicio de cobranzas, intermediamos entre un deudor y un acreedor para facilitar el pago, porque si no iba todo a juicio. Y en ese momento no existía tecnología a nivel que no existía el fax. Cuando yo empecé la gestión, teníamos un teléfono que giraba un círculo, ¿no? Los chicos jóvenes no entienden, pero tenía un círculo que vos girabas y te quedaba el dedo. Entonces nos comunicamos con los acreedores y deudores, tratamos de llegar a un acuerdo. Sin llegar a ir a juicio, porque yo era abogado y hacíamos un servicio jurídico, pero evitando el pleito, y eso en un par de años creció, se instaló en la Argentina, instalábamos oficinas para hacer esto en todas las provincias, porque la comunicación interurbana era muy cara. Entonces, luego apareció, esto te lo cuento rápido, 25 años que yo tuve la compañía, apareció tecnología y fue transformando la realidad de los procesos, y un poco a mí Endeavor me reconoce porque tuve esa posibilidad de cuando incorporar tecnología, no estaba hablando de nada raro, eran Excel, Word y Windows y cosas que estaban apareciendo en el 96, 97, ¿no? Sí. Así fueron CRM, después grandes centrales telefónicas y demás, optimizando inteligencia artificial, después el último, pero bueno, lo que sí tenía nuestra estructura, y armé una empresa en la que utilizamos tecnología antes que otros, y eso fue la innovación. La empresa creció mucho, llegó a 3.000 empleados y en algún momento, hace 3 años, salí de la compañía, vendí la compañía, y ese fue un poco mi historia emprendedora con millones de matices. Algunas veces exportamos, en otras veces nos fuimos a otros países, en algunos nos fue bien, en otros fue mal. La vida emprendedora típica de todo. Año 2002, en el 95 fundé la compañía, 94-95. En el 98-99 hice mi MBA, me di cuenta que no sabía de administrar negocios, entonces como abogado te dicen, ¿sos capaz de llegar a África? Sí, sos capaz. El tema es cuánto voy a gastar para llegar, ¿no? Un ingeniero capaz que llega con menos recursos. Yo necesitaba herramientas de administración, me focalicé en estudiar un MBA, hice ahí en el IAE, me recibo de MBA en el 99, en el 2001, otro hito, me encuentro en Endeavor, me dice soy emprendedor, yo no sabía lo que es ser emprendedor. En el año 98-99 yo iba a clase con familias nobles de las empresas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estaba Jorge García, que era de Telecom, estaba Juan Pérez, que era de Telefónica, o Luis Martínez, que era de Pérez Company. Yo, vos eso, de nada, no tenía nada, era un emprendedor que no dignificaba, ¿no? No es. Después apareció Marco Galperín, o aparecía y no tenía la trayectoria que tiene hoy, ¿no? Entonces, trabajar en un emprendimiento no tenía onda, y además ser emprendedor tampoco tenía onda. Entonces, ahí estaba en la lucha, yo tratando de buscar mi identidad, hasta que un día encontré Endeavor y Endeavor me dio mi identidad, me dijo, sos emprendedor, está buenísimo lo que haces, vamos a inspirar a otros. Si vos contaras tu historia, hay otros tipos como vos que hace 20 años no sabías que existía esto, se puede inspirar y animarse a emprender. Y así me enamoré de la causa, me ayudó mucho Endeavor, formé una compañía grande y me involucré en la fundación de manera personal, y ahí construimos una estructura federal, ¿no? Mi impronta de ser del interior, yo quería devolver a mi tierra, y ahí fue que Endeavor es de las instituciones más federales que tiene Argentina, con una impronta grande de llevar el emprendimiento de alto impacto a cada rincón de la Argentina. Eso pasó durante unos tiempos, vendí mi compañía, hoy me toca un rol institucional en Endeavor, que soy vicepresidente, tratando de siempre con mi impronta llevar a todos los puntos de la Argentina el tema del emprendedorismo, de alto impacto. Otro elemento importante, hace unos 10, 12 años atrás, me cruzo con Pedro Tarac, me cruzo con Carlos Marte de Avina, y ellos van moldeando espíritu o estructura de pensamiento mío que tiene que ver con el impacto. El impacto entró en mi vida, es parte de mi esencia, y mis últimas acciones en la empresa tenían que ver con eso.
hoy actualmente cuando soy inversor ángel, ahora tengo un rol más de inversor, donde acompaño a emprendedores, soy bastante presente, es como estoy reemprendiendo, pero sin energía, porque se me fue, con 51 años no tengo más energía que tenía antes, Ya está acá. pero hay otros jóvenes que la ponen energía y yo acompaño Sí. a ellos y para mí la elección de quién voy a invertir tiene que ver mucho con el impacto. Qué bueno. Fue una historia breve de muchísimos años y qué interesante lo que decís, ¿no? De arrancaste cuando no había nada de esto, después te incursionaste, que en realidad inicialmente lo fuiste construyendo y demás. Y ahí específicamente en temas de impacto hoy con tus proyectos actuales, ¿no? Que estás de inversor ángel y demás. ¿Qué estás viendo, o si querés destacar también los casos que estás acompañando, qué estás viendo en términos de impacto de esta instancia de lo que viene ligado a impacto, tecnología y demás? ¿En relación a qué puntualmente? ¿A una industria en particular? Sí, puede ser de los emprendimientos que vos seguís, por ejemplo, ahora que estás invirtiendo. Creo que algunos tienen que ver con temas de agro, si mal no me equivoco. Y sí, demás. a ver, una vertical que a mí me atrae mucho y que veo a Argentina muy competitivo es todo lo que es AgTech, ¿no? O Biotech. Es algo que al ser yo de Río Cuarto y mis abuelos, toda gente de campo, siempre los sentí cerca. Entonces, pero nunca estuve, siempre me pareció una cosa bastante no atractiva porque es muy tradicional la producción, ¿no? Uno va a siembra, tiene el proveedor. Yo quería algo con más energía, pero sí me di cuenta que los productores agropecuarios de Argentina son muy, muy, muy competitivos. Argentina es como un Silicon Valley del sector agropecuario, ¿no? Para mí acá van a salir las grandes compañías que van a disrumpir y que van a innovar. Entonces me decidí a invertir en eso, a buscar compañías que estén pensando en cómo mejorar la producción y también un elemento importante que mejore el impacto, ¿no? De esta producción. Entonces hay utilización de algunos químicos malos, no todos los químicos son malos, algunos son malos, y cómo algunos están trabajando en eso. Entonces puntualmente invertí en 2 proyectos, un Insect Farm, una gran granja de producción de insectos para generar a la cadena alimenticia proteína animal a través de los insectos. Me parece que es algo que va a venir muy fuerte y que va a ayudar a hacer más democrático el acceso a las proteínas, ¿no? Un tema de proteínas del mundo que viene. Entonces, es muy eficiente la producción de insectos y es muy interesante la calidad de la proteína que genera. Otro proyecto que invertí que tiene que ver con pasturas naturales, que yo me veía a mi abuelo de chico cuando producían ganadería, y cuando hacían ganadería los campos eran abiertos y la vaca comía y era no esto del feedlot, ¿no? Entonces cuando veo eso y veo a la gente produciendo de forma natural, las pasturas naturales, ¿cómo lo escalan? El gran problema. Entonces estoy buscando emprendedores que escalen y encontré uno que hace como los perros cuando le ponen una cadena en el cuello y le marca un perímetro, ¿no? Sí. Entonces un emprendedor vino con un proyecto muy piola en el que hay las caravanas que pueden tener un perímetro y que esa vaca come 3 días en un perímetro, la mueven a un costado, comen otros 3 días en otro perímetro y va generando un ecosistema que puede las pasturas naturales funcionar, ¿no? Entonces, claro, ese es otro elemento que me atrae mucho, también son de Río Cuarto, y hay un tercero que es de Biotech, que tiene que ver con científicos, ¿no? Microbiólogos, de que están puntualmente en la ciudad de Río Cuarto, que tienen la posibilidad de estudiar y ir modificando los procesos industriales a través del uso de la microbiología, ¿no? Entonces, con flora y con fauna se puede llegar a repeler algunas plagas que hoy se usan químicos. Esa es un poco la apuesta más grande que estoy haciendo y que los 3 proyectos me atraen mucho y que tienen que ver con el impacto y mejorar lugares donde yo nací, que tienen que ver, claro, con la producción agropecuaria y ganadera, ¿no? Qué bueno, y ahí está cerrando también el círculo o el ciclo también de devolver, ¿no? Eso que es muy, muy también del mundo Endeavor, el give back, ¿no? Pero exacto, local, terrenal, bien territorial, bien territorial. Y como inversor, y ahí que seguramente es interesante, muchos de la audiencia quieren aprender, ¿qué es específicamente lo que estás buscando o viendo o que quizá hay emprendedores que dicen, che, mira, me interesaría, ¿qué deberían tener en cuenta para buscar inversión o qué, más que nada, qué estás buscando vos? ¿Qué ves vos en los equipos? Mira, para mí el proyecto es lo menos, lo más importante es el emprendedor.
ese emprendedor es lo que buscamos es alguien que sueñe algo importante, que quiera cambiar el mundo, que ese sueño es solo un 10%, pero es lo primero que me atrae, ¿no? Después lo importante es la ejecución, ¿no? Que lo voy a hacer y lo voy a ejecutar. Y dos habilidades. Primero, que un emprendedor tenga sueños, que tenga una pasión, se demuestre cuando los ojos brillan, por esa lagrimita que hace que alguien tenga pasión, y vos cuando lo mirás conectás y te sale la lágrima vos también, y te emocionás y nos abrazamos y queremos cambiar el mundo. Si eso no está, no pasa, no hago una primera charla. Eso no es suficiente, pero es importante. Claro, claro. Luego digo, lo que uno trata de ver es si ese emprendedor es capaz de cumplir ese sueño, ¿no? Si lo va a poder hacer, o es un bluff, o es un soñador que anda por la vida soñando, ¿no? Entonces, dos elementos que miramos siempre es que es el background y el track record. El background tiene que ver con la historia que tiene él ejecutando. ¿Cuántas veces hizo cosas parecidas a lo que dice que va a hacer? O que gestionó cosas parecidas. Entonces, si tuvo años de mundo corporativo, si trabajó en alguna empresa manejando budgets, si pudo manejar gente, si alguna levantó capital. Y el track record tiene que ver cuántas veces una empresa, un emprendimiento, lo vendió y le devolvió plata a los inversores, ¿no? Claro, esos dos elementos, generalmente hay pocas personas con esos dos elementos. Esos dos elementos en alguien que, por ejemplo, Emiliano Kargieman de Satellogic, que tiene esos dos, 10-10, y entonces hizo una ronda seed donde puede haber levantado 100 millones, ¿no? Entonces, claro. Y puede validar 1000 palos. Digo, sí. Hay pocos que pueden lograr eso. Los que fueron unicornios y salieron, o los que fueron grandes emprendedores y salieron, pueden tener un puntaje de 10 en esos dos elementos, y son elementos que yo observo al momento de emprender. Eso tiene que ver con la evaluación pre-money de cuando vos estás por invertir. Uno de los elementos que sí yo trato de mirar es si el emprendedor es capaz de escuchar, ¿no? Tiene el liderazgo, tiene la seguridad, es muy seguro para ejecutar, pero es capaz de escuchar, ¿no? Si es muy soberbio y no escucha, no sirve. Si es muy escuchador y no defiende con alguna fuerza su posición, tampoco sirve. Tiene un equilibrio entre la seguridad de alguien que va a ejecutar, pero la humildad de alguien que sabe que va a seguir aprendiendo. Y después, en la proyección de la ejecución, para mí tiene mucho que ver que un emprendedor tiene que saber levantar capital y armar equipos. Esas son las dos grandes habilidades naturales, primeras que tiene que tener, ¿no? Entonces, si alguien nunca pasó por un proceso de levantar capital, va a tener que desarrollarlo, y si alguien no armó equipo y no lideró equipo, va a tener que formarse antes de emprender, porque me parece que son dos elementos. ¿Qué nos pasa en Córdoba o en el interior? Hay poco emprendedor con background corporativo, porque las grandes corporaciones del mundo se radican en las grandes capitales del mundo. Pasa en todos los países. Entonces, la segunda, tercera y cuarta ciudad tiene emprendedores de menos experiencia ejecutiva, no de sueños. Sueños son igual de soñadores, son igual de tomadores de riesgo o mejores. El gran déficit también tal vez es que tiene poco ejercicio en el aprender a gestionar, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí los clubes de ángeles e inversores ángeles son los que vienen a cubrir ese espacio que falta, porque ese emprendedor, nosotros formamos un club de ángeles en Córdoba, en donde somos cerca de 50, donde estamos aportando un poco de capital y un poco de tiempo para que ayudar a gestionar, entender cómo se contrata una persona, cómo se echa una persona, cómo se diagrama un sistema de carrera, cómo se arma una estrategia de venta. Hay muchas cosas que no las saben. Entonces, cuando vos vas a las grandes capitales o al Silicon Valley tiene seguro muchos 10 en background y en track record. Bueno, en Argentina hay pocos de esos, y en Córdoba hay casi nada de eso, y entonces no tiene muy poco background, aunque sí son muy buenos con el riesgo. Tenemos cultura emprendedora en Córdoba, en el interior, y esa cultura viene de los abuelos, que no se vinieron a Buenos Aires, a Recoleta, se vinieron a Córdoba, donde mis abuelos convivían con indígenas, ¿no? Entonces digo, a veces te venía el malón y te sacaba, ¿viste? Entonces, un espíritu bárbaro, aventurero, pero bueno, nos falta formar a toda esta gente que aprenda a gestionar. Y en Córdoba está muy activa el Estado, ¿no? Tratando de ayudar con match funding para que cuando un inversor que toma riesgo porque invierte en un emprendedor que no sabe, no sea tanto el riesgo, y en la formación de incubadora y en la formación y fortalecimiento institucional de varios actores que tienen que ver con el ecosistema, ¿no? Claro. No, y está buenísimo lo que decís también. Me quedé con este punto del equilibrio entre defender la posición, escuchar y también actuar, ¿no? Es un equilibrio ciertamente interesante, ¿no? Una humildad para el hacer
pero también para... Y seguridad para ejecutar. Y seguridad, claro, eso quería decir, ciertamente. Y un poco para ir cerrando y cuidando ahí el espacio, y como mensaje final, ¿qué otros referentes o personas, quizá a través de libros, a través de charlas o que conoces, vos vas siguiendo, vos vas viendo lo que hacen ligados a estos temas que te interesan? Mira, hay varios, ¿no? Está la historia de Ben and Jerry, que es muy agradable y muy grande e inspiradora de la fundación del movimiento B Corporate. Me parece que alguien debería ver esa historia, leerla, verla. Claro. Yo recomiendo que cada uno utilice el sistema de aprendizaje que le interesa o que le sirve o lo que es más eficiente. Algunos leen, otros miran videos, otros leen artículos. Ya no estamos hablando de un solo sistema de aprendizaje que es la lectura. Es una actividad que a mí me divierte, pero es bastante medieval, ¿no? Es pensar que la gente aprendía hace 1500 años de esa manera y hoy con un video de 1 minuto los chicos aprenden más rápido, muchas más cosas, ¿no? Sí. Entonces yo lo dejo librado al hábito que cada uno quiera tener al momento de aprender. Entonces sí seguiría personas, ¿no? Iván Chunar, para mí de Patagonia, es un tipo muy influyente en mí, me marcó en la vida su forma de ver, la forma de ver su compañía y demás. Hay actores muy importantes o sea, Sebastián Letemendía es un emprendedor Endeavor, muy interesante en su historia, tiene 6, 7 libros. Aquellos que les gustan los hábitos medievales lo pueden leer ahí, otros pueden seguir algunas charlas que tienen. Es un tipo muy interesante, se sintió atraído por el impacto hace un par de años. Pedro Tarak, hay muchas charlas, muchos videos de Pedro Tarak contando esta historia, ¿no? Contando el mundo B, que él fue uno de los pioneros a la Fundación Avina, yo le recomendaría a la Fundación Avina como gran inspirador para mí de este movimiento, del impacto. Entonces, hay varias cosas que uno puede empezar a seguir a través de Twitter, a través de artículos, a través de videos, a través de libros, que tienen que ver con estos referentes que a mí me fueron marcando y que hoy compartimos conversaciones, compartimos reuniones, encuentros donde hay gente que está decididamente convencida de este movimiento. Después digo, la nueva economía está la economía azul, la economía del bien, Estado del bien general, el sistema B. Digo, hay muchos movimientos, ¿no? Entonces, no quiero decir que es uno solo. Hay muchos movimientos, solamente uno pone impacto y ahí empieza a entrar en un mundo enorme, gigante, en el que uno se puede inspirar y principalmente les recomiendo que vean videos. Hay muchas charlas de TEDx también que TEDx tiene cosas muy inspiradoras y que de alguna manera hacen que la vida tenga un poco más de sentido, ¿no? Aquello que producimos, yo creo en la empresa, yo soy capitalista de un mundo donde creo que la empresa es central en el desarrollo de la economía, pero sí creo en un capitalismo más consciente, en un consumidor consciente, en cosas que tenemos que pensar y replantearnos cómo son los modelos de éxito, ¿no? Que el éxito no es solamente que alguien que gana plata, sino si yo tengo un poco de rentabilidad, ¿qué impacto dejo a la comunidad? ¿Cómo desarrollo la comunidad y cómo dejo el planeta, ¿no? Fenomenal. Y ciertamente como mensaje final es espectacular. Te quiero agradecer el tiempo, Luciano, y también la predisposición siempre que tenés al ayudar al ecosistema, y soy testimonio de eso en mi paso en la Asociación de Emprendedores y ahora desde este lugar ligado al tema de impacto. Así que te quiero agradecer mucho y bueno, nos estamos encontrando en otro espacio, en otro encuentro. Bueno, Dani, todos los que puedan escuchar y siempre disponible para que aquel que tenga una duda y demás podamos por ahí tener 10, 15 minutos, una charlita y servir para que sigamos construyendo este mundo grande de emprendedores, porque esto es un círculo, ¿no? Y es muy positivo porque uno ayuda a alguien y alguien ayuda a otro y ayuda a otro y se arma un grupo que tiene estos 20 años y que es un movimiento a nivel mundial muy importante y a nivel argentino con mucha presencia y mucho impacto. Muchísimas gracias, Luciano. Por último, ¿dónde pueden encontrarte aquellos que te quieren escribir o no sé, que te quieran buscar en LinkedIn? En LinkedIn tengo mi perfil, ahí me escriben y generalmente ahí contesto con tiempo, ¿no? Hay cosas que tengo todavía 120 cosas que contestar, pero digo, en algún momento del año agarro 20 y voy sacando, pero bueno, a veces no me da el tiempo. Un abrazo grande, Dani, y felicitaciones por difundir este mundo, por apoyar este mundo y sé que esto vas a ser un actor clave en los próximos años para que el impacto transforme realidades de mucha gente.
Muchas gracias, Luciano. Te mando un fuerte abrazo desde acá y nos estamos encontrando en el próximo encuentro de Conversaciones con Impacto. Muchas gracias. Abrazos, saludos. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co